Se va la justicia del tiempo neoliberal, llegan los jueces electos en las urnas del tiempo de la 4T. ¿Qué podemos esperar? Hoy converso con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, de la nueva justicia que llega. Lenia, bienvenida a Largo Aliento. Muy buenas tardes, Sabina. Un gusto estar nuevamente aquí contigo. Lenia, en 1994, el entonces presidente Zedillo disuelve la Suprema Corte de Justicia y en 1995, reforma aprobada de por medio en el Congreso, instalas la Suprema Corte de Justicia afín al proyecto neoliberal. ¿Cómo apoyó esa Suprema Corte de Justicia neoliberal al proyecto neoliberal? Bueno, jugó un papel fundamental porque dejó de obstruir con concepciones que el neoliberalismo consideraba pues anticuallas, como la defensa de la soberanía, la defensa del interés público. En el caso nuestro, además, la defensa del interés social, porque nuestra Constitución y nuestra tradición jurídica ha defendido mucho derechos sociales, por lo menos dos muy importantes, que además cambiaron la historia de las constituciones del mundo, porque nosotros impulsamos esa constitucionalización de derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho de la propiedad colectiva de la tierra, de los campesinos, a los ejidos, a las tierras comunales, y el derecho laboral en México ha sido un derecho constitucional, y eso les estorbaba la idea de pues que se argumentara en función de estos intereses, les estorbaba pues sobre todo yo creo que en el corazón del proyecto neoliberal estaba el estorbo de una función fundamental que pues vino ejerciendo el Estado mexicano desde la Revolución, que fue la Rectoría Económica del Estado. Esa función del Estado como árbitro pues se desempeñó a través de el establecimiento de límites de precios, a través de precios de compensación, le llamaban en algunos momentos, que implicó subsidios al campo, sobre todo para garantizar en diferentes momentos la autosuficiencia alimentaria, entre otros logros que México tuvo en años anteriores al neoliberalismo. Entonces, pues estorbaba mucho, estorbaba la idea de la soberanía porque impedía que fuera a ser más fácil echar a andar todo el proceso de globalización neoliberal en la que México pues terminó fundiéndose, en el caso nuestro, en el Tratado de Libre Comercio, pero también en el apoyo de otros tratados de libre comercio paralelos al de América del Norte, que fue el principal, y México firmó como nunca estos tratados, sí, que facilitaron en México, pero en el mundo completo, porque fue la ola neoliberal que tanto estuvo empujando el Fondo Monetario Internacional, en el que México se enrumbó, y por supuesto que estos dogmas jurídicos, porque finalmente pues sí eran los principios constitucionales, eran de un gran estorbo a la concepción neoliberal. Y entonces pues tuvimos momentos en los que se presentaron juicios, por ejemplo, dos momentos muy importantes es cuando se privatizan las pensiones. Tuvimos como nunca juicios de amparo presentados, al final terminan incluso hasta teniendo que improvisarse tribunales, juzgados que atendieran esas demandas de amparo, y al final terminó la Suprema Corte apoyando la creación del sistema de ahorro para el retiro y la disminución pues que eso iba a implicar en el futuro de las pensiones. Hay otras reformas que también reciben un gran apoyo de la Suprema Corte, la reforma a la ley de minería, la reforma agraria o la contrarreforma agraria. Esta ley que permite la
la privatización de los bienes comunes, ¿cómo se llama? La ley de minería, ahora es ley de minería, antes se llamaba ley minera, es una ley que se aprueba al mismo tiempo que la reforma al artículo al artículo 27 constitucional. Después hubo un apoyo en el artículo 28, que lo que hace es privatizar el ejido, y además permite también otorgar concesiones en materia minera. Antes de 1991, que es cuando se aprueba esta contrarreforma agraria, antes de esa fecha no era posible la concesión minera. Y entonces se abre la concesión, pero se abre además de manera absoluta con esta ley que se aprueba casi al mismo tiempo y viene acompañada con la nueva ley en materia agraria, y estas leyes lo que hacen es permitir, pues eso, una nueva organización del ejido que facilite que se pueda privatizar por un lado, pero independientemente de ello, en la ley minera se establece que la actividad minera es prioritaria a cualquier otra actividad económica, incluyendo la actividad agrícola. Y eso sustenta que en uno de sus artículos diga claramente que cuando lo solicite un concesionario se puede expropiar, el Estado puede expropiar los ejidos para garantizar esa prioridad de la actividad minera. Basta que un particular diga, yo quiero allí abrir una mina, la ley lo apoya por encima de los dueños originales de esos terrenos. También recuerdo que la última vez que viniste a Largo Aliento, nos hablaste de que una de las actividades principales de esta Suprema Corte de Justicia eran los temas fiscales, que eran los temas mayoritarios de la Suprema Corte de Justicia. ¿Para condonar impuestos? Pues esa también fue un resultado de esa misma reforma, porque antes de la nueva Corte, la Suprema Corte había asumido, o antes de la Corte de 1994, que entra en el 95, la Corte había asumido que los juicios fiscales no tenían carácter constitucional y por lo tanto la Suprema Corte no tenía competencia en esa materia. Y eso se debe a que el artículo 31 de nuestra Constitución dice, no establece la materia fiscal como un derecho y mucho menos como un derecho humano, antes se le llamaban garantías individuales, pues no lo establece así. Lo que dice es que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir con el gasto público e integrar el presupuesto municipal, estatal y federal. Y lo que dice a continuación es que esas contribuciones deben ser proporcionales y equitativas. Y termina con una última frase que dice: de acuerdo con lo que dispongan las leyes. Y entonces lo que la Suprema Corte había interpretado es que la equidad y la proporcionalidad de las contribuciones estaba establecida en la ley, no en la Constitución, y por lo tanto no había un parámetro constitucional para tasar si una ley, por ejemplo, del impuesto sobre la renta o del IVA, estaba determinando de manera proporcional y equitativa digamos que sus montos, sino que se trataba de una facultad totalmente libre del Congreso de la Unión. Y entonces el Congreso determinaba un impuesto y luego venían con un juicio de amparo a los juzgados de distrito, y por supuesto que de acuerdo con la jurisprudencia vigente hasta entonces, los juzgados lo desechaban porque decían: no puedes alegar ante un juzgado de distrito que el cobro del impuesto sobre la renta no es proporcional o equitativo, que es lo que dice la Constitución, porque eso viene en la ley, y si viene en la ley es proporcional y equitativo porque así lo definieron
o con base en su propio criterio de proporcionalidad y equidad, lo determinó el Congreso de la Unión. Fue un gran negocio de los despachos de abogados en meter amparos para que los más ricos no tuvieran que pagar o para que les regresaran impuestos, Pues, que esto ya es el colmo. A partir del 95 cambian los criterios y lo que es gravísimo es que justamente del 95 a la fecha, la materia fiscal, particularmente estos dos atributos de proporcionalidad y equidad de los impuestos, son la principal materia, no solamente de juicio, sino de jurisprudencias que ha emitido la Corte. La Corte no le ha interesado... O sea, se dedican a que los ricos no paguen. Pues la Corte no está interesada en hacer valer los derechos humanos y entonces hay derechos humanos como el derecho a la alimentación que no tiene una sola jurisprudencia. Es decir, que la Corte no ha determinado criterios para hacerlo cumplir. Sin embargo, la materia fiscal a través de los criterios de proporcionalidad y equidad ha producido más de 13,000 jurisprudencias del Poder Judicial, es decir, de la Corte. La otra es una justicia cara. Teóricamente no. Teóricamente habían defensores de oficio o abogados de oficio gratuitos. Sin embargo, en la práctica, para que te hiciera caso la Suprema Corte de Justicia o el aparato judicial, tenías que contratar a un abogado avesado que te cobraba mucho, lo que excluía de la justicia a las clases medias y a los pobres, y nada más les permitía acceso a la justicia a las clases medias altas y a los más ricos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, que es parte de lo que se refleja justamente en estas materias donde hay jurisprudencia. Deja ver que la gente que tiene problemas de alimentación, de salud, de vivienda, problemas laborales, quizá un poquito más porque existen las Procuradurías de Defensa del Trabajo que han otorgado históricamente mucho más ayuda a los trabajadores, existen los sindicatos, es decir, hay medios que apoyan al trabajador, pero en otras materias de derechos sociales o de derechos humanos en general, pues la gente que tiene problemas para hacer valer un derecho de este tipo, pues no tiene medios para llegar a la Corte y por eso es justamente que no hay jurisprudencias que protejan esos derechos. ¿Y qué tan corruptos fueron los jueces de la época neoliberal? Pues no se sabe nunca a ciencia cierta cuando no hay investigación, cuando no hay datos, que es espeluznante la ausencia de interés, por ejemplo, de la academia en el tema del funcionamiento del Poder Judicial. No tenemos ningún instituto de investigación dedicado a investigar cómo y por qué suceden las sentencias que suceden, el funcionamiento. El único, por cierto, que es un poco dramático, pero el único libro que encontré de investigación del funcionamiento del Poder Judicial mexicano en todos estos años viene de una académica argentina, y fue publicado en una editorial comercial, es decir, no viene del ejercicio de investigación de nuestros institutos de investigación mexicanos. Pero pues lo que tenemos es lo que vemos y yo lo que he visto es pues un funcionamiento muy oscuro, muchas sentencias que no se explican, es más digamos que un comportamiento cínico a la hora de atraer casos, a la hora de resolverlos. He visto acuerdos entre los ministros, obviamente en mi ausencia, que llegan ya con una resolución de un juicio. He visto que venían en un sentido y a la hora de que ven que no van a obtener una mayoría, lo retiran y lo vuelven a plantear posteriormente, ya que se asegura la votación correspondiente. Pues cuando uno ve este tipo de comportamientos, ve permanentemente circular a los grandes despachos, despachos que por supuesto pues van a litigar sus asuntos, que no tienen el freno del ingreso que tiene cualquier ciudadano en la Corte, que ha tenido las puertas cerradas desde hace 4 años. Y después estas
con donaciones al narco inexplicables los sábados, ¿no? Que de pronto el narco lo sacan de la cárcel y dice uno, a ver, y antes de que le expliquen a uno, pues ya no está el señor narco. Bueno, están... O descongelar cuentas que estaban congeladas por la Procuraduría, ajá. Se han dado todas estas resoluciones que son justamente pues motivo por lo menos de desconfianza. Incluso hasta se llegaron a publicar listados de empresas que recibieron este tipo de condonaciones por parte de la Corte, posibles responsables, por lo menos personas acusadas de crímenes muy fuertes, del crimen, de ser parte de crimen organizado, narcotráfico, ¿Lo lavado tienes de apuntado, dinero. Lenia? Sí, bueno... ¿Sí tienes apuntado esos no. irregularidades, llamémoslas Bueno, hay así? una parte que ha hecho público, pues directamente las han hecho públicas tanto el expresidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum. ¿Y va a haber consecuencias de estas acciones o es borrón y cuenta nueva? Bueno, yo creo que donde se tengan información suficiente, porque una cosa es lo que uno mira como síntoma, ¿no? Yo veo esos arreglos, pero no puedo poner ninguna denuncia contra nadie cuando están actuando en teoría pues de manera legal. Por supuesto que he hecho lo que ha estado en mis manos hacer, que es denunciarlo, que es pedir que las sesiones de la segunda sala, fueran públicas, porque lo decía la Constitución, decía que las sesiones debían ser públicas, o sea, del Pleno y de las salas. ¿Lenia, te alucinaron los ministros? Pues yo creo que pues sí, por supuesto, porque simplemente no ingresé en el la lenguaje. Cofradía. Sí, no ingresé a la cofradía ni manifesté ningunas ganas de ingresar a esos tratos, a ese lenguaje soterrado, pues no, por supuesto que no, y al contrario, pues me convertí en un personaje hostil para esos acuerdos, porque permanentemente, pues además, pues echaba de cabeza al hacerlos públicos, porque parte de la base por la cual pueden ocurrir, pues es que nadie se entere. Así es, claro. Entonces, cuando se hacen públicos, pues ahí es donde los retiraban porque no podían tampoco sostenerlo tan cínicamente en algunos momentos, en otros no les interesó. ¿Te invitaron a la cofradía? No, bueno, yo creo que sí. Pero no te diste cuenta tal vez en el lenguaje cifrado. No, sí me invitaron en el momento en el que lo primero que se me informa cuando ingreso a la Corte son las prestaciones que voy a obtener. Pero de inmediato fueron a ofrecérmelas. Ministra, cuando pasa a recoger su tarjeta de crédito, porque ahí se le depositan 85,000 pesos al mes para que usted haga uso de ellos en restaurantes, en el súper, no tiene más límite que ese es el apoyo de alimentos, le llaman, y también fueron a decirme, va usted a contar con 2 camionetas blindadas, va usted a contar con apoyo para que no tenga que hacer fila en el aeropuerto, hay una sala especial para que usted tenga, cuando necesite algún servicio, pues tenga, nos llame y nosotros lo hacemos, lo llevamos a cabo. Sí, por supuesto, me fueron a explicar también pues otros beneficios que iba a poder disfrutar. Bueno, pues el propio monto de la remuneración que cuando ingresé a la Corte, pues con todas estas prestaciones sumaba casi 600,000 pesos. ¿Te vuelves millonaria en cuanto...? Y por supuesto que cuando
bueno, fueron a informarme de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores, del seguro de separación individualizada, que por cada peso que yo ahorrara la Corte me iba a poner otro. En eso consiste ese seguro, con un límite del 10% de mis ingresos. Bien. Entonces tenía asegurado un 10% mensual que me iba a estar... Oye, ninguna empresa en el mundo sí, te por da estos supuesto. privilegios. Vamos a un corte y te pregunto sobre la triste despedida de los jueces que ya se fueron. Volvemos. Pues por lo menos ahorita creo que todos los ministros y ministras nos hemos identificado con la idea de que esta nueva era tiene que ser la de la justicia social. Ojalá así sea. Este pronunciamiento. Han usado esa expresión, justicia social. Pues varios términos, pero afines a hemos pues sí, concluido que tienen que ver con este gran paraguas que significa la justicia social, porque hemos estado hablando de inclusión, hemos estado hablando de pluriculturalidad, hemos estado hablando también pues de la defensa de los grupos vulnerables, de hacer efectivos los derechos sociales. Todo eso tiene que ver con la justicia social y con pues las características que no tuvo la corte anterior o las cortes anteriores. De los últimos 30 años. Lenia, Norma Piña, la presidenta de la anterior Suprema Corte de Justicia, dio un largo discurso y todos los ministros, incluyendo a varios que repiten en la Suprema Corte de Justicia nueva, aplaudieron, excepto tú. Tú no aplaudiste. ¿Por qué no aplaudiste? Primero porque se trataba de una sesión extraordinaria que iba a tener pues un solo objetivo, que era aprobar dos asuntos particularmente. No era una sesión protocolaria, porque no es lo mismo, y pues alguien me decía eso, que si había sido la venganza de aquella vez que no se paró frente al presidente. Bueno, no, yo no estoy para vengar nada, pero además pues no son personajes equivalentes. Y además, en aquella ocasión era un evento protocolario de Estado, donde el presidente era el jefe de Estado y la ministra fue a ese evento. En este caso no era un evento protocolario, claro, en el que tuviéramos que ir a escuchar a la ministra. Pero la ministra improvisó una despedida. Improvisó una despedida y dijo la justicia. En realidad su evento de salida es hasta que rinda su informe, que todavía para ese momento no sucedía. Entonces pues yo oigo bueno, además acabábamos de discutir un asunto sobre la ley o sobre una reforma judicial en el estado de Yucatán. Aprueban varias disposiciones que contravienen la Constitución, porque le aprueban cargos a varios magistrados hasta de 15 años, cosa que no está aprobada en la reforma judicial. O sea, ¿eran resoluciones de Hidalgo? Resoluciones, bueno, esta fue una resolución para favorecer, en el caso de Yucatán, que se queden los magistrados que estaban antes de los últimos cambios que tuvieran que hacerse. No dispone el cambio de los magistrados actuales y les prolonga además su presidencia bajo ni siquiera por elección popular, sino que acepta que las presidencias del Tribunal Superior sea por acuerdo de los propios magistrados. Y es una resolución como de Hidalgo, o sea, pues antes de que se vayan, que quede algo. Pues no, ojalá fuera la única, en realidad, justamente porque es costumbre o fue costumbre de este pleno de ministros que se van a estar aprobando resoluciones inconstitucionales, pues no diría que es una excepción, pero acaban de aprobar esta reforma judicial. ¿No aplaudiste?
que no va conforme a la Constitución, y el discurso siguiente fue de una autocomplacencia injustificada, en la que se hablaba de honestidad, de resguardo de la Constitución, de que la historia nos juzgará. La historia... Bueno, yo pensé en ese momento, esto es insólito, aquí se puede hacer cualquier cosa y después decir lo contrario para quedarnos con esa impresión a posteridad, porque lo que estaba haciendo era dejar un video de despedida para la posteridad. No pude aplaudir. El hecho fue simplemente que me pareció muy cínico y no aplaudí, entre otras razones también porque yo no iba a escuchar a la ministra, iba a una sesión de trabajo que finalmente tuvimos y que no fue afortunada desde mi punto de vista. Y después salen a los pasillos y les aplauden. Pues ahí vimos en los videos cientos de sus familiares, ¿no? Porque casi todos son sus familiares en la Suprema Corte. Y son los trabajadores que están a nuestro cargo. Son los trabajadores. O que están a cargo de esos ministros. Pero sí, además, muchos familiares, ¿no? Pues son los que pueden ingresar actualmente. La mitad eran sus familiares de los que estaban. Eran familiares los que estaban en el auditorio. Quiero decir que trabajan para ellos, pero son familiares. Subalternos. Ajá. Subalternos que ellos mismos ¿Y tú nombraron. te ausentaste de todo esto? Sí, pues me pareció cínico, eso es lo que me pareció. ¿Y les mandaron flores? No vi, pero es probable, ¿no? ¿Blancas? Sí, parecía muy emotivo adentro de la Suprema Corte de Justicia y afuera no parecía nada emotivo. No hubo grandes manifestaciones para despedirlos o para protestar su recambio. ¿No sucedió? No, yo creo que incluso en el momento en que hicieron un esfuerzo por obtener el respaldo popular, lo hicieron muy groseramente porque finalmente pues pensaron que poner un mitin durante el paro que hicieron de 2 meses y medio, donde se les siguió pagando a pesar de no resolver nada, no cumplir con sus obligaciones laborales. Bueno, en ese mitin intentaron un respaldo popular, pero yo digo que pues basado justamente en el desprecio que le tienen a la gente, porque piensan eso, no importa lo que yo haga, los demás están obligados a aplaudirme, porque siempre ha sucedido así. Porque los de abajo aplauden. O porque no importa lo que piensen. Exacto. Pensaron justamente eso, que tal vez los mítines que ha habido en otros momentos, que se concentra gente o cualquier tipo de protesta, genera algún tipo de impulso popular automático. Automático, y pues, sí, claro. Bueno, pues es sí, bueno, es no conocer a la gente. Y de subestimarla enormemente. Lenia, ¿habrá quien esté choqueado de que demos por hecho que la justicia tiene tras de sí presupuestos ideológicos, ¿no? Que la justicia tiene detrás de sí un mapa de un país deseable al que llegar, que no es una señora con los ojos vendados, pues. ¿Tiene Claro. siempre la justicia una inclinación ideológica? Pues la justicia, digamos que como concepto y como aspiración, pues es un concepto puro. El tema es que cuando nos vamos acercando hay seres humanos que tenemos diferentes concepciones sobre esa justicia, y ese concepto puro y etéreo pues deja de ser puro porque lo traduce en personas determinadas. Alguien interpreta la ley. Que tenemos ideología. Pero las leyes en sí mismas tienen ideología. Claro, por supuesto, porque son creadas por el órgano más político que hay en un país, que es el Congreso, que es un Congreso, en nuestro caso el Congreso de la Unión, que está identificado incluso por mayorías que tienen concepciones o por lo menos preferencias ideológicas determinadas, ideológico-políticas. El resultado de un bagaje que configura un marco jurídico, pues es el resultado también de diferentes momentos de los congresos de la Unión, de diferentes épocas. Entonces nosotros tenemos más de 270 leyes federales vigentes. Obviamente que esas no se aprobaron en los últimos años, son leyes que vienen desde hace mucho. Incluso hemos llegado a tener, creo que ahorita ya no tenemos ningún caso, pero hasta muy recientemente teníamos incluso leyes vigentes antes aprobadas
décadas antes de 1917. Ahora entra un grupo de personas al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia en particular, que la mayoría sí tienen una inclinación de izquierda, por cómo cómo fueron convocados y también porque la derecha se excluyó de estas votaciones. Sin embargo, van a tener leyes neoliberales. ¿Qué va a pasar con este choque entre la inclinación natural de los que entran y las leyes vigentes? Bueno, yo no aseguraría que todos se asumen de izquierda. Creo que es ¿Una mayoría? No lo sé. Es más, nos estamos conociendo y vamos a ver ya pues en la práctica cómo se va configurando la mayoría. ¿No lo asegurarías? Yo no lo aseguraría. Pero eso finalmente no importa. Yo creo que lo que importa, incluso más allá de cómo las personas se digan de sí mismas, pues es lo que hacen. Claro. Porque hay personas que puedan decir, y lo hemos visto a lo largo de la historia, que son de izquierda o que son demócratas, pero sus actos no corresponden ni con uno ni con otro, o que son honradas, pero después de decirlo cometen fechorías tremendas. O antes o durante. Entonces, yo lo que digo es que nosotros, los seres humanos, somos lo que hacemos y pues estaremos mostrando pues ya en la práctica las inclinaciones de cada quien. Seguramente habrá una discusión fecunda. Yo estoy muy optimista, por supuesto, porque en las pláticas que hemos tenido hasta ahorita, que hemos tenido 4 reuniones muy intensas, que han sido muy productivas porque hemos estado empezando a formular ya los acuerdos sobre los que va a funcionar la Corte. Entre otras cosas, determinamos ya un acuerdo general para la realización de audiencias públicas, lo cual es muy importante. Pero pues por lo menos ahorita creo que todos los ministros y ministras nos hemos identificado con la idea de que esta nueva era tiene que ser la de la justicia social. Ojalá así sea. Este pronunciamiento. Han usado esa expresión. Justicia pues social. Varios términos, pero hemos pues sí, concluido que tienen que ver con este gran paraguas que significa la justicia social, porque hemos estado hablando de inclusión, hemos estado hablando de pluriculturalidad, hemos estado hablando también pues de la defensa de los grupos vulnerables, de hacer efectivos los derechos sociales. Todo eso tiene que ver con la justicia social y con pues las características que no tuvo la corte anterior o las cortes anteriores. De los últimos 30 años. Sí. Hay gente que se preocupa que los jueces electos en las urnas pueden desconocer la ley. Sí. ¿Habrá una curva de aprendizaje? ¿Habrá un tiempo en que la justicia será más o menos ineficaz y errática? No lo veo. Es que hay que dividir 2 cosas, porque una cosa es no conocer la ley y otra cosa es no haber sido juez. Yo creo que todos los que estamos ahí somos juristas con mucha experiencia. Juristas de más de 30 años o juristas de más de 40 años incluso, por lo menos en algún caso. Y eso nos hace muy conocedores de la ley. Eso es muy importante. O sea, era un requisito esto de ser jurista. Era un requisito ser jurista. Lo que no era un requisito es haber sido juez. Sí. Ser juez y ser jurista son cosas distintas. Pero incluso yo digo que haber sido juez no ha garantizado ser justo y no ha garantizado emitir sentencias conforme a la Constitución y conforme a la ley. Entonces, esas son cosas distintas. Yo creo que hay la curva de aprendizaje es muy técnica, hay una técnica en cada especialidad jurídica, por supuesto, incluso por materias distintas. La técnica del juez, pues, es la elaboración de los formatos de sentencia. ¿Y habrá una curva pues allí? Esa es muy rápida, yo creo que esa es... ¿Un año? No, pues es que yo me tardé menos de un mes
mes y medio. Mi equipo no venía del Poder Judicial, y ahorita superamos en 2024 y en 2025 superamos el promedio, y es más, en 2025 más que el promedio de número de sentencias emitidas por cada uno de los ministros. Entonces, en realidad eso es falso. Ahora, yo creo que pudiera haber justificación en quien cree que por tener finalmente, pues sí, efectivamente, pues un compromiso mayor con la población, pudiera ignorarse el contenido de una ley, que ignorarse es distinto a no conocerlo, ignorarlo adrede, me refiero. No, yo lo que veo hay gente que se preocupa de eso, efectivamente. Sí, y hay quien dice, bueno, es que hay leyes que no necesariamente van a favor de los grupos vulnerables. Van a ser la Unión Soviética en sus inicios, ¿no? Bueno, regalándolo a todos los que es de unos pocos. O generando la igualdad en donde no la hay. Exacto. No, yo creo que pues son versiones que buscan vulgarizar lo que ahora podríamos estar haciendo. Las leyes mexicanas son muy tendientes a favorecer la igualdad social. En general, tenemos algunas leyes que no tienen absolutamente nada que ver ni con las situaciones sociales, sino que van dirigidas, por ejemplo, a garantizar relaciones de igualdad, por ejemplo, en los actores de la economía. Tenemos una ley de competencia económica que, por supuesto, no tiene nada que ver con los beneficios sociales, sino con garantizar que el libre mercado se dé en condiciones en las que se cumplan las reglas entre los participantes. Bueno, ahí hay ley, y ahí hay también una forma de canalizar, yo creo, que estas situaciones de igualdad que tienen un reflejo posterior en la sociedad. Esas leyes, esas u otras, o cualquier otra ley, trátese de leyes económicas o de leyes de derechos, tienen límites, y para las personas juzgadoras tienen muchos límites. Nosotros no podemos garantizar, por ejemplo, que se otorgue un presupuesto mayor, porque no somos los que pues disponemos del presupuesto. Tenemos un límite. La gente va a poder evaluarlos. Eso es lo que se repitió mucho, pero ¿cómo va a ser esa evaluación? ¿Dónde van a poder poner sus quejas? Hay, bueno, una primera instancia que se está creando, que es fundamental en este nuevo acomodo del Poder Judicial, pues son los tribunales de disciplina judicial. Va a haber uno en cada estado, que son locales respecto de sus propias reformas judiciales, y que van a controlar a sus tribunales superiores de justicia. Y hay un tribunal federal de disciplina judicial, o tribunal de disciplina judicial. Eso es desde adentro, es un órgano desde adentro que va a vigilar. No solamente porque va a recibir quejas de la ciudadanía. Va a recibir quejas. Sí, y se está obligado a resolverlas, a diferencia de lo que tenemos ahora, que sí es un mecanismo absolutamente interno. El costo. ¿Cuánto va a costar ahora la justicia? Pues está acomodándose, obviamente, pues ya será el propio órgano de administración judicial el que va a tener que acomodar el presupuesto para que alcance para todos. Hay un solo órgano nuevo, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, porque el órgano de administración judicial se desprende del Consejo de la Judicatura Federal. Pero eso no estaba en los presupuestos anteriores, no estaba. Sí, yo creo que debe salir de ahí, porque finalmente el Consejo de la Judicatura Federal hacía las dos funciones. Ahora, de cualquier forma, no se justifica el incremento que nos está queriendo dejar Norma Piña y los ministros que aprobaron su proyecto de presupuestos, que es de más de 13% o de cerca de 13%. O sea, aumentar 13% los costos del Poder Judicial. Así es. O sea, es el regalo que les deja. Exactamente. Porque además siempre han ido escalando. Es un dulce envenenado de esos, porque inmediatamente después de que lo aprueban, hay notas diciéndose ya se aprobaron los nuevos ministros, quién sabe qué, cuando los nuevos ministros no han aprobado nada. Lenia, yo te quiero preguntar esto sobre la verdad y la justicia. Regresamos y lo hablamos. Volvemos.
Ojalá en este caso más adelante el Congreso de la Unión analice la posibilidad de someter también a los jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras, someternos también a revocación de mandato. Sería importante porque en algunos casos el cargo es largo y si no funciona bien, ojalá tenga la gente la oportunidad de pues cambiar a la persona a la que se le confió y no respondió. Bueno, eso es una cosa tremenda. O sea, cuando los mexicanos vean que de veras pueden revocar el mandato de alguien, eso va a cambiar todo el panorama. Y va a cambiar y cambia también la mentalidad del servidor público, porque el servidor público que se ve ante un reflector, ante la observación, ese ya es distinto. Y yo lo he visto Así en los es. ministros, resuelven distinto cuando están siendo observados que cuando no están siendo observados. Entonces, Claro. es muy importante pues que nosotros seamos conscientes de que le debemos el cargo al pueblo Y mexicano. que los pueden bajar del cargo. Y que en cualquier momento, pues exactamente, pues que ellos deciden, que ellos son los que nos van a Es evaluar. posible. Linia, tú has sido víctima de esto de la posverdad que estamos viviendo en México. Te acusan de algo que tiene un poco de verdad, pero tiene mucho de mentira, te inventan cosas, te sacan cosas de tu intimidad, del patio de donde vives, que no viene a cuento. Bueno, no solo te está sucediendo a ti, le está sucediendo a todas las figuras públicas de la política o no de la política, y nuestra prensa está mintiendo más que de costumbre. La pregunta es, ¿qué puede hacer la Suprema Corte de Justicia? ¿Puede la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial crear un mecanismo para que los ciudadanos podamos contestarle a los periodistas mentirosos? Yo creo que hay varias cosas que deben hacerse. Una es cambiar esta ley de réplica que hay, ley de derecho de réplica que es absolutamente infuncional, y facilitar, poner un mecanismo sencillo que además venga con una sanción inmediata para que los medios le hagan que no caso. se tarden 10 años, como en el caso de Lidia Cacho. Que sea automático, sí. Y si no, si no publican la réplica, que tenga una consecuencia muy grande posteriormente, pero que permita o que incentive la publicación de la réplica automáticamente. En el mismo espacio donde se creó la mentira. Si es una columna difamadora, de inmediato se utilizó 3 renglones para que utilice 3 renglones para la réplica de la persona. Ojalá tengan esa agilidad de tomar los problemas y darles soluciones que no tarden 5 años en efectuarse, pues. Sí, el problema de la Corte pues es que vemos ya la última instancia de todo, y eso quiere decir que ya hubo procedimiento que se alteró, que ya hubo un juicio de amparo primero. O sea, ¿alguien se los tiene que pedir para que ustedes hagan ese mecanismo? No, al Congreso de la Unión. El Congreso es el que tiene que reformar la ley. Y nosotros pues vemos los juicios, ya siempre van a llegar tarde a la Corte, porque nosotros no somos la primera instancia. Entonces tiene que haber mecanismos antes de nuestra intervención, que ya sería de última instancia, pues tiene que haber mecanismos ágiles antes, que le garanticen a la gente, a los servidores públicos, entre ellos, poder hacer aclaraciones cuando nos difaman. Claro, no les toca a ustedes, pero hay que entender lo que nos acabas de decir. Hay que pedir el mecanismo, vigilar que se haga el mecanismo y usar el mecanismo. Así es. ¿Hay una mayoría de juezas mujeres por primera vez en el Poder no, Judicial? No, todavía no, pero eso esperamos que suceda pronto. Hay ministras, 5 ministras y 4 hombres. En la Suprema Corte sí, en el Poder Judicial todavía no. En su conjunto todavía no. Bueno, pero hay más mujeres ahora que nunca han habido en el Poder Judicial, y hay una Suprema Corte de Justicia con una mayoría de mujeres. ¿Eso cómo se va a traducir?
Pues no hay nada automático, es un derecho. Lo que yo creo que se traduce en principio es en la admisión de un derecho. Las mujeres tenemos el mismo derecho de ocupar cargos públicos que los hombres. Y en sí mismo ya es muy importante. Es un ejemplo, además de que ejercemos finalmente las responsabilidades con las mismas capacidades que cualquier otra persona. Entonces es la admisión de un principio de igualdad. Sin embargo, pues no necesariamente significa que esas mujeres a su vez vayan a respetar o vayan a tener una tendencia en favor de la igualdad sustantiva, la igualdad de género. No necesariamente. Pues no, Pues qué porque lástima. lo hemos visto muchas veces. Hay a veces muchas mujeres y algunas de ellas pues no consideran los mismos derechos para las mujeres. Tuvimos recientemente en la segunda sala un caso en el que teníamos que resolver, estaba bien interesante porque era respecto de un asunto laboral donde el patrón no quería, pedía que no se le reconocieran los derechos a una trabajadora que había sido despedida injustificadamente y ella pedía su liquidación y él decía, esa trabajadora era mi esposa, yo me divorcié de ella y ya le di pensión y entonces ya ejerció sus derechos civiles, ahora viene a reclamarme derechos laborales y lo hace a través del IMSS en el que yo la inscribí no por ser trabajadora, sino por ser mi esposa. El problema es que la inscribió como trabajadora, no como parte de su propia relación conyugal y la Corte en la segunda sala votó en contra de esa trabajadora porque en un razonamiento absurdo en el que no tenía por qué, decidió que ejercía sus derechos civiles pero no los laborales, porque efectivamente aceptó la demanda de escoger entre unos y otros, lo cual pues justamente pues nos refiere a este tipo de casos en los que no necesariamente las juezas resuelven a favor de las mujeres. Pues pasa. Hay un presidente de la Suprema Corte de Justicia indígena. ¿Eso tendrá alguna traducción? Pues yo creo que pasa en primer lugar lo mismo. Implica el reconocimiento de que las personas de origen indígena son igual de capaces que cualquier otra persona. Y es un ejemplo ya de igualdad. Yo veo que en su caso pues ha tenido una larguísima experiencia en la defensa de pueblos y comunidades indígenas, seguramente que va a transmitirla a esta corte y yo creo que muchos de los ministros, o esperemos que la mayoría, pues estemos en esta misma tesitura que se refleje en el reconocimiento de los derechos de estos Pero grupos nada que está han sido garantizado. vulnerables. Pues se verá en cada caso. A ver, y la corrupción, híjoles, es que la corrupción es el engranaje entre el crimen y el poder político, el poder judicial, el poder legislativo. La corrupción es también el engranaje de todos estos poderes con el poder económico. ¿Cómo blindar al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia en contra de la corrupción? Pues yo creo que el primer logro que se tiene es que los poderes públicos dejen de funcionar gracias a la corrupción. Es decir, que no por ser corruptos y ser parte del sistema de garantía de corrupción, es decir, yo te garantizo a ti que te voy a favorecer, tengas o no tengas razón, conforme a la ley, estemos ocupando cargos públicos. Creo que eso está roto. Pues bueno, yo me siento justamente votaron por un ti. buen ejemplo. ¿Cuánta gente votó por ti, Lenia? Pues casi 6 millones de personas. O sea, votó más gente por ti que por el PRI. Pues parece que sí. Pues yo creo que es un buen ejemplo. Bueno, y además el aceptar que deba ser la gente la fuente del origen del Poder Judicial, pues nos ayuda a romper también con esta larguísima cadena de favores que han conformado la corrupción en el Poder Judicial.
el favoritismo, el tráfico de influencias y también el sacrificio de los derechos ajenos, porque los jueces no nada más se corrompen con el uso indebido de recursos públicos o con el establecimiento de remuneraciones inconstitucionales, sino también y fundamentalmente por la negociación de los casos. Venden los derechos de personas sin conocer expedientes, se comprometen en el sentido de una resolución y hacen lo posible, incluso en contra de la lógica, la ley, la Constitución, y no se diga, por supuesto, la honradez, pues hacen lo posible por sacar una sentencia para favorecer a alguien y lo logran y lo hacen. Entonces yo creo que este tipo de sentencias que son justamente las sentencias absurdas, son el mejor ejemplo de corrupción y pues es importante tener un organismo que pueda combatirla. Entonces yo creo que es el Comité de Vigilancia. Que es el Tribunal de Vigilancia Judicial. Ahora pues hay que estar, yo creo que el mayor mecanismo de anticorrupción es la democracia. La vigilancia de la gente, la participación, el castigo en las urnas y en su momento, ojalá en este caso más adelante el Congreso de la Unión analice la posibilidad de someter también a los jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras, someternos también a revocación de mandato. Sería importante porque en algunos casos el cargo es largo y si no funciona bien, ojalá tenga la gente la oportunidad de pues cambiar a la persona a la que se le confió y no respondió. Bueno, eso es una cosa tremenda. O sea, cuando los mexicanos vean que de veras pueden revocar el mandato de alguien, eso va a cambiar todo el panorama. Y va a cambiar y cambia también la mentalidad del servidor público, porque el servidor público que se ve ante un reflector, ante la observación, ese ya es distinto. Y yo lo he visto en los ministros, resuelven distinto cuando están siendo observados que cuando no están siendo observados. Entonces, claro, es muy importante pues que nosotros seamos conscientes de que le debemos el cargo al pueblo mexicano. Y que los pueden bajar del cargo. Y que en cualquier momento, pues exactamente, pues que ellos deciden, que ellos son los que nos van a evaluar. ¿Es posible lo de la revocación? ¿Lo vas a presentar? ¿Lo puedes presentar? No soy diputada, es que, ni soy senadora, perdón, pero lo digo aquí en público justamente para que lo tome alguien, ¿no? Para ellos. Sí, habría que legislarlo, es muy importante. Para aquí. Todos los cargos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a permanecer cada ministro? Pues tenemos, bueno, ahora la Constitución dice que 12 años, pero estamos las 12. Ministras que entramos antes y la reforma constitucional dispuso que vamos a terminar nuestro ejercicio, es decir, los 15 años para los que fuimos designadas originalmente. Entonces van a ser 15 años. Entonces, tú estás serán 15 años y ya llevas tú 3. Un año y medio. Una que ha pasado con mucho estruendo, 10, sí, ¿eh? 10 en términos de estrés. Otra preocupación. Esta nueva justicia va a ser afín a la 4T, es la justicia que va a permitirle a la 4T cumplir su proyecto de izquierda. Pues yo lo que creo es que debe ser la justicia afín al pueblo mexicano. Y debe ser una justicia que permita que cualquier gobierno realice su proyecto político. Porque lo que estábamos teniendo eran ministros que impedían el cambio político. Entonces, la gente elige nuevos diputados, nuevos senadores y con ellos obviamente nuevas leyes, pero esas leyes son declaradas inconstitucionales en la Corte, pues simplemente no puede realizar su proyecto político este gobierno. Pero yo creo que estos ministros, que vamos a estar más allá de este gobierno y del anterior, pues tenemos que ser garantes de que en el marco de la Constitución realicen sus proyectos políticos los gobiernos que vengan. Si esos gobiernos impulsan leyes inconstitucionales,
pues estaremos nosotros actuando en la defensa de la Constitución. Pero si impulsan leyes que traigan transformaciones, que aun y cuando no estamos de acuerdo algunos, o su servidora pueda no estar de acuerdo, pues nosotros no tengamos otra más que pues aprobar el hecho o no declarar inconstitucional esa ley porque está en el marco de la Constitución. O sea, sí tenemos un límite, nosotros no somos los sustitutos ni debemos serlo de los proyectos políticos. Lenia, ¿estás contenta? Pues sí, con todo y el enorme reto que ha significado, sí, estoy muy contenta, estoy muy optimista con esta posibilidad de hacer las transformaciones. Me correspondió ver desde fuera como ciudadana el funcionamiento de este Poder Judicial, me correspondió verlo desde dentro y pues por supuesto hacer muchas propuestas. Nos planteamos en un primer momento que lo más importante es la justicia social, el acceso a la justicia, combatir la corrupción como los principales estorbos de la justicia en general para cualquier persona, grupos de personas, empresas, cualquier tipo de ente que debe desarrollarse en un Estado de Derecho como el nuestro. Entonces, sí estoy contenta, estoy optimista y creo que tenemos y ojalá tengamos la visión, también la tenga cada una de las ministras y ministros entrantes, tenemos una oportunidad histórica de hacer un gran poder judicial que haga a la gente confiar en las personas juzgadoras y confiar en la justicia y que además podamos, que yo creo que es lo más importante, poner nuestro granito de arena o granote de arena por conformar una sociedad más justa. Lenia Batres, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sabina. Un gusto siempre estar contigo. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.